Desde pájaros enrizadores de pelo y personas escondidas en coches hasta un operativo de $1.000 millones en el mar, estos son los casos de contrabando más grandes y descabellados de la historia. Este buque se llama MSC Gallane, un gigantesco portacontenedores más largo que 2 campos de fútbol. Pero oculto bajo sus cubiertas de acero hay algo que lo convierte en uno de los desmanes más impactantes de la historia moderna del contrabando. Bajo pilas de fruta, bolsas y carga legítima, los agentes descubren algo: fardos bien envueltos, alineados como ladrillos en una pared. Dentro hay un polvo blanco sospechoso envuelto en plástico retráctil. No es azúcar, no es harina. Es el tipo de polvo por el que la gente lo arriesga todo para contrabandear. Más de 17.700 kilogramos. ¿Valor en la calle? Fácilmente más de $1.000 millones. Esos son 1.000 millones, con B. El barco había viajado desde Sudamérica y se dirigía a Europa con escala en Estados Unidos. Pero no se trataba solo de un tripulante deshonesto. A medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades se dieron cuenta de que varios tripulantes estaban involucrados. Habían cargado los paquetes en medio del océano al amparo de la noche. Sí, se trataba de un robo en el océano, solo que no se trataba de un tesoro robado. Se trataba de una carga ilegal que se estaba entregando. Las autoridades necesitaban grúas para sacarlo todo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó fotos que parecían sacadas de una película policíaca. Montones de bultos apretados, apilados más altos que hombres adultos, todos dispuestos como una exhibición extraña. Lo que hizo que esta redada fuera aún más loca fue la logística. No se trataba de un viaje en lancha rápida cualquiera. Se trataba de un buque comercial a gran escala, operado por una de las navieras más grandes del mundo, y había pasado por múltiples puntos de control antes de que alguien se diera cuenta. La redada fue tan masiva que llegó a los titulares internacionales. Por un breve instante, incluso eclipsó los chismes de famosos y el drama político en las noticias de máxima audiencia. Incluso los fans de Narcos levantaron las cejas. Parecía una trama demasiado atrevida incluso para la televisión. Lo que empezó como un discreto atraque en un puerto estadounidense se convirtió en la mayor redada marítima de la historia de Estados Unidos. Y todo se desenmascaró contenedor a contenedor, con agentes haciendo lo impensable: capturar un botín de $1.000 millones escondido a plena vista. Olvídense de las películas de espías. Este es un caso real y es más extraño que la ficción. Un hombre fue atrapado intentando cruzar la frontera entre Hong Kong y Shenzhen con 94 iPhones pegados al cuerpo. 94. Parecía un robot casero. Capas de teléfonos envueltos en plástico atados al pecho, la espalda, los muslos e incluso alrededor de las pantorrillas. La patrulla fronteriza sospechó al notar que caminaba como un maniquí con las piernas rígidas. Eso y el sospechoso ruido metálico a cada paso. Cuando le obligaron a quitarse el abrigo, la verdad se desveló como cinta adhesiva. China aplica altos impuestos a la tecnología extranjera, especialmente a los dispositivos de Apple. Los contrabandistas intentan traer aparatos electrónicos de Hong Kong, donde los precios son más bajos. Algunos intentan esconderlos en coches o paquetes, pero este tipo se volvió completamente cyborg. Y no es el único. El contrabando de tecnología mediante envolturas corporales se ha convertido en toda una tendencia. En algunas redadas se descubrió a contrabandistas con más de 100 teléfonos. Eso equivale a un Best Buy andante con pulso. Los escáneres de seguridad detectan las formas y el calor corporal de los teléfonos los delata al instante. Alto riesgo, una caminata incómoda y un fracaso rotundo. Algunos contrabandistas optan por la alta tecnología, otros, cirugía de alto riesgo. En el aeropuerto de Madrid, seguridad detectó a una mujer que llegaba de Colombia. Parecía nerviosa. Su historia no cuadraba. Así que los agentes le realizaron un escáner y se quedaron paralizados. Dentro de su cuerpo había 2 formas extrañas alojadas bajo su piel. Implantes mamarios, pero no del tipo habitual. Estaban rellenos de una pasta blanca, casi 2 kilogramos, empaquetados en su interior y cocidos antes del vuelo. Esta no era una historia de terror. Ella estaba bien físicamente, pero los riesgos eran enormes. No solo legalmente, sino también médicamente. Los implantes no se hicieron en un hospital. Fueron trabajos improvisados, hechos de forma rápida y sin control. Este ni siquiera es el único caso. En varios aeropuertos, las aduanas han encontrado personas contrabandeando partes del cuerpo mejoradas, desde vientres falsos hasta caderas acolchadas. Los aeropuertos ahora utilizan escáneres térmicos y análisis de movimiento para detectar estas extrañas modificaciones corporales. Extraño, desesperado y peligrosamente creativo, este tipo de contrabando muestra hasta dónde llegan algunas personas para ocultar algo donde nadie quiere buscar. Vayamos directo al grano. Algunos contrabandistas realmente intentan convertirse en cajas fuertes humanas. En una de las tendencias más extrañas de los últimos años, aeropuertos de toda la India han estado detectando a pasajeros que intentan contrabandear oro macizo, no en sus maletas ni en sus zapatos, sino escondido en sus cuerpos. Específicamente, en lugares que no están diseñados para transportar oro. Nos referimos a galletas cilíndricas de oro escondidas en su interior. Estas tampoco son monedas pequeñas. Algunas pesan cerca de 1 kilogramo cada una. Los funcionarios de aduanas de varios aeropuertos han detectado viajeros caminando torpemente, sudando o incapaces de sentarse correctamente después de largos vuelos.
suficientemente sospechoso para un cacheo, y en algunos casos, una radiografía revela la verdad brillante. En una sola operación encubierta, las autoridades recuperaron docenas de estos paquetes de oro de un solo vuelo. Algunos estaban envueltos en plástico, otros cubiertos de material negro para engañar a los escáneres. Pero la tecnología se ha puesto al día. Las firmas de calor, los detectores de metales e incluso la inteligencia artificial del lenguaje corporal ahora ayudan a los oficiales a detectar los extraños andares y las caras tensas. ¿Por qué pasar por todo eso? Porque los precios del oro en la India están por las nubes debido a los impuestos de importación. El contrabando de pequeñas cantidades repetidamente puede acumularse rápidamente. En solo un año, los funcionarios incautaron cientos de kilogramos de oro de contrabando a los pasajeros utilizando este mismo método. ¿Doloroso? Sí. ¿Arriesgado? Extremadamente. ¿Rentable? Aparentemente todavía vale la pena para algunos. Es un método de contrabando que es tan incómodo como increíblemente creativo. Un viajero en el aeropuerto principal de Bangkok fue detenido en el control de seguridad después de que los agentes notaran algo extraño al escanear su equipaje. Vieron lo que parecía un peluche acurrucado junto a ropa en una maleta, pero algo no cuadraba. El objeto tenía demasiados detalles, parecía demasiado real. Cuando los agentes abrieron la maleta, no encontraron ningún juguete. Encontraron un cachorro de tigre de Bengala vivo, de 2 meses de edad, drogado y somnoliento, envuelto en toallas suaves, escondido entre peluches. No es una metáfora. Alguien intentaba literalmente llevar un tigre en un vuelo comercial como equipaje de mano. La viajera afirmó no tener ni idea de lo que contenía la maleta, pero los funcionarios de aduanas no se lo creyeron. El tigre había sido sedado, probablemente para mantenerlo tranquilo durante el vuelo. Afortunadamente, el cachorro sobrevivió y fue llevado a un centro de rescate de vida silvestre, donde se recuperó sano y salvo, pero el caso expuso una oscura tendencia. Crías de animales exóticos traficadas de forma horriblemente confinada, maletas, recipientes de plástico e incluso cajas marcadas como refrigerios. Algunas están drogadas, otras atadas. ¿El motivo? La alta demanda de mascotas raras en colecciones privadas. Los tigres, en particular, se venden por decenas de miles de dólares en el mercado negro. A primera vista, el coche parecía igual que cualquier otro que cruzara la frontera. Llevaba equipaje, refrigerios, un GPS en el tablero, nada fuera de lo común, pero algo no cuadraba. Los agentes fronterizos notaron que el conductor se mostraba nervioso y, sobre todo, sudaba copiosamente a pesar del aire acondicionado. Apartaron el coche para examinarlo más de cerca. Fue entonces cuando notaron que el tablero parecía desviado. Era más voluminoso de lo que debería ser. Tras quitar algunos tornillos, descubrieron un compartimento oculto. Dentro, acurrucada en la más absoluta oscuridad, había una persona viva, consciente pero apenas capaz de moverse o respirar. Esto no es ficción, es un método real utilizado por los contrabandistas, especialmente en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Las personas desesperadas por alcanzar la seguridad o una vida mejor a veces son hacinadas en tableros de instrumentos dentro de los respaldos de los asientos, detrás de paneles e incluso debajo del piso. En algunos casos, los pasajeros fueron hacinados en compartimentos hechos a medida tan pequeños que no podían estirar las piernas. ¿El suministro de aire? Mínimo. El riesgo, enorme, pero para algunos es la única oportunidad que creen tener. En un caso, los agentes encontraron a una mujer escondida debajo del asiento del pasajero delantero. Había estado dentro durante más de 4 horas. Afortunadamente, sobrevivió y fue rescatada en el acto. No se trata solo de cruzar fronteras ilegalmente, se trata de vidas humanas reducidas al espacio de carga. Muchas de estas personas son víctimas, no delincuentes, y sus historias a menudo permanecen sin ser contadas. Lo que hace que este tipo de contrabando sea especialmente trágico es que es a la vez desesperado y peligroso y ocurre con más frecuencia de lo que la mayoría de la gente cree. Esta te va a dejar atónito. Un hombre que llegaba al aeropuerto JFK caminaba con normalidad, sin llevar nada sospechoso. Pero los agentes de aduanas notaron que la parte inferior de su abrigo parecía más abultada de lo debido. Lo apartaron y empezaron a hacerle preguntas. Era educado, tranquilo, quizá demasiado tranquilo, así que revisaron su equipaje. Nada. Luego revisaron su abrigo. Dentro, cosidos al forro, encontraron 35 pequeños rizadores de pelo de plástico, cada uno con un pájaro cantor vivo. No exagero, cada pájaro estaba metido en un tubo, envuelto en malla, lo suficientemente grande como para mantenerlo vivo y tranquilo. ¿Por qué? Ni para la comida ni para la ciencia. Estas aves estaban destinadas a concursos clandestinos de canto en ciertas comunidades, donde los machos que cantan bien pueden alcanzar grandes ganancias. Algunos incluso hacen apuestas, como si fuera una versión aviar del boxeo. ¿Y una especie rara? Eso puede significar miles de dólares en ganancias. El contrabandista pensó que burlaría al sistema llevando a las aves al país. Pero un ave pió solo una vez y eso fue todo lo que necesitó la aduana para darse cuenta. Afortunadamente, todas las aves fueron rescatadas y entregadas a los servicios de vida silvestre. Pero la idea de alguien caminando por un importante aeropuerto internacional con un coro de aves en peligro de extinción escondidas en rizadores de pelo es casi caricaturesco, casi, hasta que te das cuenta de que se ha hecho muchas veces y no todos son atrapados. Dulce por fuera, brillante por dentro.
En varios aeropuertos de la India, las autoridades descubrieron un extraño método de contrabando. Oro cuidadosamente moldeado en discos planos con forma de moneda, envuelto en papel de aluminio de chocolate y colocado en cajas que parecían caramelos. El envoltorio era tan convincente que un agente de aduanas pensó inicialmente que estaba viendo un regalo, pero el peso lo delató. El oro es mucho más pesado que el chocolate. Al abrir los envoltorios, la verdad les brilló de inmediato. No se trataba de un truco ocasional. Se convirtió en un patrón. Las cajas de bombones que llegaban del extranjero eran marcadas y registradas, revelando capa tras capa de monedas de oro cubiertas con papel de aluminio, camufladas para engañar a los escáneres y a los agentes de aduanas. Los contrabandistas contaban con que los dulces no suelen ser una señal de alarma en los controles de seguridad, sobre todo en temporada de regalos. Algunos incluso añadían aromas de cacao falsos para despistar a los perros rastreadores. ¿Creativo? Totalmente. ¿Exitoso? No por mucho tiempo. En uno de los mayores decomisos, los agentes incautaron más de 9 kilogramos de oro envasados en bandejas tipo chocolate. Y aunque el oro no es ilegal, contrabandearlo para evadir impuestos sí lo es. Lo que hacía que este método destacara no era el valor, sino lo absurdo. Parecía el regalo de cumpleaños de un niño, pero dentro había suficiente metal precioso para comprar un coche. ¿Quién necesita dulces cuando tus barras de chocolate valen miles? En el aeropuerto de Bali, los agentes de aduanas revisaron lo que parecía una maleta negra común y corriente, un poco de ropa, artículos de aseo y algo más, algo que respiraba. Al abrir la maleta, no encontraron contrabando, encontraron un orangután vivo y drogado, de unos 2 años, acurrucado como un niño pequeño en una cama improvisada. El dueño de la maleta, un turista, afirmaba haber comprado el orangután por unos miles de dólares en un mercado local y que planeaba criarlo como mascota en su país. Sí, pensó que no habría problema en facturar un gran simio en peligro de extinción como equipaje. Los agentes actuaron con rapidez. El bebé orangután fue sedado con medicamentos para la alergia, pero afortunadamente sobrevivió y fue entregado a la protección de la vida silvestre. Este tampoco fue un caso aislado. En el sudeste asiático son frecuentes los intentos de contrabando de animales exóticos, a menudo disfrazados de juguetes o empaquetados en compartimentos de equipaje con pequeños orificios de ventilación. Lo que distingue a este caso es su audacia. Un animal salvaje del tamaño de un niño pequeño metido en una maleta casi sin aire. La buena noticia, el orangután se recuperó por completo y ahora vive en un santuario protegido. El contrabandista no tuvo tanta suerte, pero en serio, ¿quién mira a un simio salvaje y piensa equipaje de mano? Este es literalmente un caso complejo. En un cargamento de verduras que llegaba a un puesto de control fronterizo de Estados Unidos desde México, los agentes notaron algo extraño en las cebollas. Algunas tenían diferencias de peso inusuales, otras no les sentaban bien. Al pelarlas encontraron las cebollas falsas, diseñadas para parecer reales, pero rellenas de una sustancia cristalina. Había más de 1000, cuidadosamente empaquetadas en cajas, cada una tallada, ahuecada y rellena. El exterior estaba hecho de cáscaras de cebolla pegadas a esferas blancas de plástico. Incluso de cerca parecían reales, con un toque de aroma a cebolla para mantener viva la ilusión. Pero no eran para cocinar. Formaban parte de un cargamento de hielo de alto valor, oculto en contenedores de productos agrícolas para pasar por los puntos de inspección alimentaria. Los contrabandistas habían pasado horas elaborando cada cebolla falsa. Algunas estaban impecables, pero el cargamento completo era demasiado grande para pasar desapercibido. La redada fue noticia, sobre todo por lo ridícula que parecían las cajas de productos agrícolas, con cebollas falsas apiladas junto a las reales, todas albergando algo mucho más peligroso que el mal aliento. Las autoridades atribuyeron el engaño a los perros detectores y a los inspectores de alerta. Esto parece una travesura de dibujos animados, pero es totalmente real. A lo largo de varios meses, ladrones en Canadá perpetraron uno de los mayores robos de alimentos de la historia. Robaron más de 3,000 toneladas de jarabe de arce de una reserva estratégica en Quebec. Sí, Canadá tiene una reserva de jarabe. Y sí, alguien descubrió cómo extraer más de 18 millones de dólares en oro líquido sin ser atrapado de inmediato. Lo hicieron alquilando un almacén junto a la instalación de almacenamiento, reemplazando poco a poco los barriles llenos de jarabe por otros llenos de agua. El jarabe real se transportaba en camiones, se vendía en el mercado negro y a veces incluso se exportaba. Era un proceso suave, silencioso y sorprendentemente efectivo. La reserva no revisaba cada barril. ¿Por qué lo harían? ¿Quién roba jarabe? Finalmente, un trabajador que inspeccionaba los barriles volcó uno y se dio cuenta de que era demasiado ligero. Eso resolvió el caso. Tomó años investigar y llevar a las personas a los tribunales. Al final, se recuperaron docenas de barriles, pero no todos. Parte del jarabe robado sigue sin contabilizarse. Hasta el día de hoy, se llama el gran robo de jarabe canadiense. ¿Y en serio? Suena como una subtrama de Breaking Bad si Breaking Bad fuera sobre panqueques. Abres una caja de dulces y sorpresa, no es chocolate, es un cocodrilo bebé. Eso es lo que sucedió cuando los agentes de aduanas en Egipto abrieron un envío de lo que estaba etiquetado como confitería que salía del país.
Dentro había diminutos cocodrilos del Nilo, aún vivos, envueltos en tela húmeda y empaquetados en lo que parecían cajas de dulces. Los reptiles estaban deshidratados y asustados, pero lograron salir sanos y salvos gracias a la rápida reacción del personal del aeropuerto. Resultó ser parte de una red de contrabando más amplia que traficaba animales exóticos con embalajes comunes. Es ilegal exportar cocodrilos sin permiso e intentar sacarlos a escondidas disfrazados de dulces no solo es ilegal, sino una gran imprudencia. Los contrabandistas pensaron que la mayoría de las cajas de dulces no serían examinadas con detenimiento, pero algo en el envío levantó sospechas. Posiblemente el extraño olor, o tal vez fue el ligero movimiento dentro de la caja lo que los alertó. Por suerte, todos los animales fueron rescatados y trasladados a un centro de cuidado de vida silvestre. Lamentablemente, esto no es raro. Las autoridades de muchos países han encontrado serpientes en latas de Pringles, tortugas en calcetines y pájaros en botellas de champú, pero cocodrilos en cajas de dulces, eso sí que es nuevo. Te hace mirar dos veces esa entrega de bocadillos, ¿no? En los astilleros del sudeste asiático y África, los inspectores se han acostumbrado a ver etiquetas de carga extrañas, pero un contenedor marcado como residuo plástico reciclable llamó la atención. Estaba demasiado limpio y pesado, y cuando la aduana lo abrió, no encontraron botellas ni envoltorios. Encontraron toneladas de colmillos de elefante, cuidadosamente ocultos bajo capas de plástico triturado y resina. Los colmillos eran largos, curvos y pulidos, claramente preparados para el mercado negro. Este método de ocultar marfil en contenedores camuflados como basura se ha convertido en un truco predilecto de los contrabandistas de fauna silvestre. La idea es simple: usar la etiqueta más sucia y menos llamativa posible para evitar las inspecciones. Nadie quiere hurgar entre la basura de plástico, pero las unidades organizadas de vida silvestre ahora están entrenadas para buscar inconsistencias, como un peso que no coincide con el contenido declarado. En este caso particular, se recuperaron más de 2 toneladas de marfil. Esos son los restos de docenas de elefantes en peligro de extinción. Los contrabandistas hacen todo lo posible para cortar colmillos en secciones, cubrirlos con cera e incluso cubrirlos con plástico fundido para evitar que los detecten los perros rastreadores. Pero la presión internacional ha obligado a los puertos a tomar medidas enérgicas. Los equipos ahora escanean los contenedores de residuos con más minuciosidad que nunca. Cuando la verdad se esconde bajo capas de basura, realmente hay que excavar para encontrarla. Y en este caso, lo hicieron, salvando una fortuna en marfil del mercado negro de desaparecer en mercados secretos. Todo empezó como un control rutinario de aduanas en el aeropuerto de Bangkok. La maleta de una mujer parecía inusualmente pesada para su tamaño. Los agentes de seguridad la marcaron y la escanearon, esperando encontrar quizás aparatos electrónicos o artículos no declarados. Pero lo que vieron los dejó boquiabiertos. Dentro, apretadas en pequeñas bolsas de malla, había cientos de tortugas bebés, con caparazones apenas más grandes que chapas de botella. Muchas de ellas eran especies en peligro de extinción, en particular tortugas radiactivas, muy codiciadas en el comercio de mascotas exóticas. No se introducían de contrabando en maletas de lujo ni a medida. Simplemente estaban metidas en maletas como ropa sucia, amontonadas, sin comida ni agua. Milagrosamente la mayoría seguían con vida. Los agentes de aduanas actuaron con rapidez y entregaron los animales a un equipo de rescate de fauna silvestre que logró estabilizarlos y cuidarlos. Lo que hace que este caso sea tan insólito es la enorme cantidad de tortugas que había en una sola maleta. Eso no es contrabando, es un zoológico del tamaño de una maleta. ¿Por qué tantas? Porque las tortugas exóticas pueden venderse por cientos o incluso miles de dólares cada una. Y cuando se trata de mascotas del mercado negro, raro significa valioso, pero también significa frágil. La mayoría de estos animales nunca sobrevivirían un largo vuelo en esas condiciones. Por suerte, esta vez la historia terminó bien. Los contrabandistas fueron atrapados y las tortugas encontraron un nuevo hogar sano y salvo. Las cajas de frutas son las favoritas de los contrabandistas, especialmente las de piñas. Son grandes, puntiagudas y llenas de pulpa fibrosa que puede ocultar casi cualquier cosa. En un puerto de España, las autoridades abrieron un cargamento de lo que parecían piñas comunes, pero algunas eran más pesadas que otras. Al cortarlas, encontraron cavidades talladas a mano y rellenas de una pasta blanca y suave. No eran frutas, sino contenedores ahuecados, rellenos de polvo ilegal y sellados para que parecieran frescos. Los contrabandistas habían llegado a extremos. Cada piña había sido cortada, ahuecada, rellena y luego pegada con adhesivo apto para alimentos. Desde afuera no se notaba la diferencia. La operación formaba parte de una tendencia más amplia en la que se utilizaban frutas como papayas, plátanos e incluso aguacates para transportar pólvora a través de las fronteras. Los envíos de alimentos suelen estar menos vigilados y el olor de los productos ayuda a despistar a los perros detectores. Aún así, el método no es infalible. Los agentes de aduanas ahora inspeccionan los envíos de fruta con rayos X y sondas metálicas. Las piñas falsas en este caso eran demasiado perfectas, todas del mismo tamaño y apiladas de la misma manera. La sospecha condujo al descubrimiento y se incautó todo el cargamento. Es uno de los métodos más creativos que existen. Tropical por fuera, criminal por dentro.
El contrabando ya no se limita a la tierra o el mar. En los últimos años, los traficantes han recurrido a drones, pequeños, rápidos y casi silenciosos. En la frontera entre Estados Unidos y México, agentes de patrulla han detectado cuadricópteros volando de noche con bultos no más grandes que una lonchera. Dentro, no eran sándwiches, sino paquetes llenos de pólvora envueltos en papel aluminio resistente al calor y lanzados con precisión milimétrica. Estos no son drones de aficionado. Muchos están modificados para vuelos de largo alcance con baterías de mayor duración y motores más potentes. Algunos incluso tienen GPS preprogramado para dejar caer su carga en campos tranquilos, azoteas o callejones. En un caso, un dron dejó caer casi 3 kilogramos de pólvora en un parque a las afueras de San Diego. Se recuperó solo porque se estrelló contra un árbol. Las autoridades ahora contraatacan con radares, inhibidores de drones y patrullas nocturnas, pero la tendencia va en aumento. El contrabando de drones es rápido, de bajo riesgo y casi invisible, sin conductor, sin vehículo, sin rastro documental. Y la tecnología sigue mejorando. Algunos drones están equipados con cámaras, modificadores de señal e incluso capas de camuflaje. Parece sacado de una película de espías, pero está sucediendo ahora mismo, justo encima de nuestras cabezas. En el cielo, el crimen vuela más silencioso que nunca. En una frontera europea, los agentes de aduanas inspeccionaban lo que parecía un cargamento normal de materiales de construcción, sacos de cemento y palés de ladrillos. Todo estaba en orden, hasta que un palé se inclinó con demasiada facilidad. ¿Oculto dentro de los ladrillos? Cigarrillos, miles de paquetes perfectamente apilados, sellados al vacío y rodeados de cemento auténtico para disimular el olor y el peso. Los contrabandistas habían construido ladrillos falsos, usando materiales reales en el exterior y huecos en el interior. No se trataba de un truco aislado. Las autoridades descubrieron múltiples cargamentos como este, algunos con cigarrillos valorados en más de $500,000, evadiendo enormes impuestos. El mercado negro de tabaco en Europa está en auge, y los contrabandistas se han vuelto creativos escondiendo cigarrillos en muebles, dentro de rollos de acero e incluso dentro de lápidas ahuecadas. Pero ladrillos de cemento, eso requiere paciencia, precisión y una especie de ingenio retorcido. La redada se hizo viral, sobre todo después de que la aduana publicara imágenes de ladrillos abriéndose como piñatas, revelando ordenadas hileras de humo en lugar de mortero. Fue una mezcla perfecta de comedia y crimen. La lección: si el cemento es demasiado ligero, mejor no lo enciendas. Eso es todo. ¿Qué caso te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.